Amigos, hoy vamos a instalar Office Profesional 2024 última versión con licencia original y vamos a instalar totalmente gratis. Vamos a seguir manual que da Microsoft y podemos usar esto Office. Primeros pasos que tenemos que visitar es página de learnmicrosoft.com. Yo voy a dejar en descripción de video link para esta página. Entramos por acá y primero que tenemos que saber es que hay que eliminar cualquier Office que está instalado en tu computadora, porque esto Office 2024 que vamos a instalar ahora está solo para instalación limpio. Por eso si tenés algún Office instalado tenés que desinstalar. Es Microsoft Office LTCC 2024, también Microsoft Project 2024 y Microsoft Visio 2024. Acá te dice, antes que instalar la versión preliminar de Office, revise el siguiente formato. Bueno, ¿para qué Windows está preparado? Para Windows 11, para Windows 10, Windows 10 y Windows Server 2022. Acá desinstale cualquier versión anterior de Office, Project y Visio antes de instalar los productos de versión preliminar. Para esto entras en panel de control, aplicaciones y desinstalar. Si no, puedes descargar una herramienta para desinstalar. Y si tenía Office y desinstalaste, te recomiendo primero de todo es reiniciar la computadora antes que empezar a instalar esta versión. Cuando está todo listo, tenemos que ir a instalación de versión preliminar de Office. Y acá tenemos una herramienta que tenemos que descargar. Apretamos este link. Acá hay solo inglés, pero después cuando vamos a instalar vamos a cambiar idioma. Por eso, primero de todo, descargamos esta herramienta. Vamos a ir a la carpeta donde se descargó. A mí se descargó en descargas de hoy y voy a crear una carpeta nueva en escritorio, así para que me quede más cómodo. Ponemos Office 2024 y por acá voy a descargar todo lo que tengo que usar. Paso desde carpeta de descargas, este archivo voy a pasar a esta carpeta, voy a mover y ahí tengo archivo que descargué. Siguiente paso, vamos a ejecutar archivo que descargamos. Vamos a este archivo, hacemos doble clic, acá apretamos si quieres permitir aplicación, ponemos que sí. Si quieres leer licencia, tenés que mover así con mouse para ver hasta final. Si no, bueno, hacemos acá, cliqueamos que aceptamos y continuamos. Va a descomprimir todo lo que nosotros tenemos que tener para instalación y nos pide elegir una carpeta. Voy a directamente ir a escritorio y elegir esta carpeta que hice para Office, para instalación. Aceptar y me dice que está todo perfecto. Ahí apareció dos archivos. Uno de configuración que tenemos que modificar antes que empezar a instalar y otro es setup, instalación. Si no puedes ver qué terminaciones de archivo extensiones tiene, por eso vamos a ir a ver, vamos a mostrar y tildamos acá extensiones de nombre de archivo. Y ahí se podemos ver que es un archivo ejecutable, y esto para configurar XML. Primero de todo vamos a configurar archivo, archivo de configuración. Entonces marcamos este archivo, después botón derecho del mouse, abrir con, y si no tiene acá bloc de notas, elegir otra aplicación y vamos a elegir bloc de notas. Y vamos a que siempre aceptamos que abre con bloc de notas este archivo. Así abre este archivo y primero que voy a hacer en este archivo voy a apretar Control más E, seleccionamos todo y del suprimir para que este archivo quede vacío. Con que rellenamos este archivo, vamos otra vez a abrir donde estuvimos, vamos para atrás, una página de Microsoft, bajamos un poco para abajo, acá dice que después tenemos que tener nombre así de este archivo y acá tenemos toda información que tenemos que copiar apretando este botón, copiar, vamos a bloc de notas y acá pegar, o pegar así o control V, pegar. Bueno, nos falta poner número de licencias, acá está
con estas rejillas hay que cambiar por número de licencia. ¿Dónde agarramos número de licencia? Bajamos un poquito para abajo de todo y acá mismo página de Microsoft nos dice número de licencia que tenemos acá. Esto clave de producto de activación que tenemos que copiar y pegar a este archivo. Por projects primero empezamos de abajo. A ver, versión projects. Acá tenemos licencia, copiar en archivo, buscamos donde dice project acá y cambiamos a estas rejillas, control V, por licencia. Buscamos vicio, la misma historia, copiamos esta licencia que nos da Microsoft, copiar, archivo, vicio, seleccionamos estas rejillas y control V, pegar. Y nos falta de Office, copiar, volvemos, marcamos todo esto y pegamos. Bien, ya tenemos licencia. Ahora hay que configurar idioma. Acá dice inglés y nosotros vamos a cambiar esto por SS. Y así cambiamos en los tres productos idiomas. Ahora vamos a guardar este archivo. Está guardado, cerramos, podemos cerrar, pero tenemos que poner otro nombre para este archivo. Entonces, nombre donde vamos a buscar más arriba a este nombre. Vamos a copiar y vamos al donde tenemos este archivo y cambiamos nombre. Entonces vamos a mostrar más opciones, cambiar nombre y acá pegamos este nombre. Control V y ahí está configuración. Ya preparamos este archivo. Siguiente paso. Ahora tenemos que ejecutar instalación. Otra vez vemos cómo tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar con este comando. Pero ¿dónde vamos a ejecutar? En carpeta donde tenemos todos los archivos. Carpeta es carpeta que creamos. Para no olvidar qué carpeta creamos, porque yo por ejemplo escribí mal acá, bueno, vamos a cambiar nombre de carpeta para que quede más correcto. Voy a cambiar porque parece que escribí mal. Propiedades, vamos a poner un poquito mejor. Esto se puede corregir, no hay ningún problema. Voy a usar así. Bueno, para tener donde voy a pinchar esto y ahí me sale toda la ruta y voy a copiar esta ruta. El próximo paso. Para abrir ubicación y ejecutar comandos, apretamos tecla Windows, empezamos a escribir SMD, símbolo de sistema, y ejecutamos como administrador estos símbolos de sistema. Decimos que sí, se abre. Ahora tengo que escribir ST y pegar ubicación. Abrir directorio y con ubicación que copiamos. Y ahí estamos adentro de esta carpeta, donde podemos ejecutar comando que nos da Microsoft. Ahora, para asegurarnos que estamos en directorio correcto, escribimos dir, apretamos Enter y vemos que sí, estamos en este directorio. Acá tenemos archivos de Office y acá tenemos archivos de configuración. Entonces, bueno, en este directorio vamos a ejecutar este comando. Volvemos a la página de Office y copiamos a este comando. Setup exe, configuración XML. Bueno, copiamos, vamos por acá, control V y apretamos Enter. Y ahí empieza la instalación de todo paquete de Office 2024. Después tengo que acelerar vídeo un poco porque esto va a tardar instalación. Como vemos, ya terminó la instalación, pasó unos minutos y ahí empieza a saltar también que se instaló todo. Mira, avisos, y acá hemos terminado, dice aplicación está instalado, cerramos. Ya podemos cerrar esta ventana. Yo recomiendo por la duda copiar o hacer screenshot o copiar estas claves, por ejemplo, y guardar algún archivo de texto, porque queremos tener Office totalmente legal con clave que nos da Microsoft. Ahora ya podemos cerrar todas estas páginas y vamos a abrir por primera vez para ver cómo está, cómo va a aparecer Word. Bueno, aceptamos, cerramos, documento en blanco, vamos al archivo, vamos a cuenta acá abajo y dice activación necesaria. Por eso yo dije que hay que guardar clave. Puede ser que ya te va a estar diciendo
que ya está activado. Cosa puedes dejar así y en unos 1, 2, 3 días va a activarse automáticamente porque está preparado para esto. Si no, podemos usar a este archivo donde copiamos clave. Vamos a usar archivo donde guardamos clave, entonces copiar al Office, cambiar clave del producto y podemos escribir si automáticamente no activó Office, entonces activar Office con esta clave y va a activarse esto Office. A mí no se activó ahora porque estoy usando para grabar video una máquina virtual, pero en máquina real te va a activarse esto Office automáticamente. Dame like a este video, suscribimos al canal, chao y hasta próximo video.